Hay vidas que trascienden el paso del tiempo porque no se limitan a existir, sino que transforman el mundo. La de Steve Jobs es una de ellas. Nacido sin certezas y con un destino aparentemente común, este hombre logró lo impensable: cambiar la manera en que millones de personas se comunican, trabajan, aprenden y sueñan. Su historia es la de un visionario que supo convertir la curiosidad de un niño en el motor de una revolución tecnológica y cultural. Jobs no fue un ser perfecto, fue exigente, intenso y, muchas veces, incomprendido. Pero precisamente en esas contradicciones radica su grandeza. Supo ver lo que otros no veían, desafiar lo establecido y atreverse a pensar diferente cuando lo más cómodo era conformarse. Desde un garaje en California hasta los escenarios donde presentó productos que marcaron generaciones, Steve Jobs encarnó la pasión por lo extraordinario, la obsesión por el detalle y la creencia inquebrantable de que la innovación puede cambiar la vida de las personas. Esta biografía no es solo un recorrido por su infancia, sus fracasos, sus triunfos y su legado. Es, sobre todo, una invitación a mirar la vida con valentía, a confiar en la intuición y a recordar que cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella en el mundo. Porque la mayor enseñanza de Jobs no está solo en el iPhone o en el iPad, sino en la convicción de que podemos desafiar los límites y convertir los sueños en realidades. Este es el viaje de un hombre que nos enseñó a soñar en grande, a perseverar frente a la adversidad y a nunca olvidar que las ideas, cuando se viven con pasión, pueden cambiarlo todo. Capítulo 1. Infancia y primeros sueños. El 24 de febrero de 1955, en la ciudad de San Francisco, California, nació un niño que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico: Stephen Paul Jobs. Su llegada al mundo estuvo marcada desde el inicio por las circunstancias particulares de su familia biológica. Sus padres, dos jóvenes universitarios, Johann Schiebel y Abdul Fattah Jandali, no estaban preparados para criarlo y tomaron la difícil decisión de darlo en adopción. Aquel gesto, doloroso para unos y esperanzador para otros, sería el comienzo de una historia extraordinaria. El pequeño Steve fue acogido por Paul y Clara Jobs, un matrimonio de clase trabajadora que vivía en Mountain View, en el corazón de California. Paul trabajaba como maquinista y reparaba automóviles en su tiempo libre. Clara era contadora y ama de casa. Aunque no tenían riquezas materiales, sí ofrecieron al niño un hogar lleno de afecto y estabilidad. Desde muy temprano, los Jobs fomentaron la independencia y la curiosidad de su hijo, algo que marcaría profundamente su carácter. Durante sus primeros años, Steve mostró una naturaleza inquieta y un interés poco común por el funcionamiento de las cosas. No era un niño pasivo. Desarmaba juguetes para ver qué escondían por dentro. Observaba con fascinación los aparatos eléctricos que su padre reparaba en el garaje y preguntaba sin cesar cómo y por qué funcionaban. Paul Jobs, paciente y práctico, decidió enseñarle lo que sabía. Le mostró cómo usar herramientas, cómo distinguir las piezas de un motor, cómo valorar el trabajo bien hecho. Más que transmitir conocimientos técnicos, le inculcó una filosofía. Si vas a construir algo, hazlo con cuidado, como si cada detalle fuera visible para el mundo. Ese sentido de perfección y artesanía sería un sello de Steve para siempre. La infancia de Jobs transcurrió en un ambiente que pronto se convertiría en un semillero de innovación tecnológica: el Valle de Santa Clara, conocido después como Silicon Valley. En aquel entonces, era todavía un lugar de huertos y suburbios tranquilos, pero con la presencia creciente de empresas vinculadas a la electrónica y la aviación. Para un niño curioso como Steve, era un escenario perfecto. Podía andar en bicicleta por vecindarios donde vivían ingenieros, técnicos y entusiastas de la tecnología, y encontraba revistas, tiendas de componentes y ferias de inventores que alimentaban su imaginación. En la escuela primaria, Steve se destacó no tanto por ser un alumno disciplinado, sino por ser ingenioso y cuestionador. Los maestros veían en él una inteligencia viva, aunque difícil de encauzar dentro de los métodos tradicionales. Jobs se aburría fácilmente de las lecciones rutinarias y buscaba retos más estimulantes.
Un ejemplo temprano de su carácter rebelde ocurrió cuando, siendo aún pequeño, convenció a su maestra para que lo promoviera de grado, después de demostrar que sus capacidades superaban con creces a sus compañeros. Aquella decisión le permitió avanzar más rápido, pero también lo colocó en un ambiente donde debía demostrar constantemente su valía. La curiosidad de Steve no se limitaba a los aparatos electrónicos. También mostró inclinaciones artísticas y creativas. Le fascinaba el diseño, las formas y los colores. Disfrutaba dibujar, experimentar con tipografías y observar la armonía de los objetos cotidianos. En un mundo que con frecuencia separaba lo técnico de lo artístico, Jobs comenzó a intuir que ambos podían convivir. Aunque aún no lo sabía, esa sensibilidad lo distinguiría años más tarde de otros empresarios de la tecnología. En su adolescencia temprana, la combinación entre rebeldía y pasión por descubrir se volvió más evidente. Steve se adentraba en los garajes de vecinos para curiosear con radios, televisores y aparatos eléctricos. Muchas veces, sus aventuras rayaban en la travesura, pero siempre tenían un trasfondo de aprendizaje. La ciudad, el vecindario y, sobre todo, el garaje familiar fueron su primera escuela de inventiva. Al mirar hacia atrás, puede decirse que los primeros sueños de Steve Jobs se gestaron entre aquellos días de exploración. No soñaba aún con fundar una empresa ni con transformar la tecnología mundial, pero sí sentía una atracción profunda por comprender cómo funcionaba el mundo material y cómo podía intervenir en él para hacerlo distinto. Su niñez fue un terreno fértil, donde se sembraron las semillas de la curiosidad, la creatividad y la inconformidad. Steve Jobs no fue un niño común en el sentido de aceptar las cosas tal como eran. Desde pequeño aprendió a cuestionar, a desarmar lo establecido y a mirar más allá de lo evidente. En 1955 había nacido alguien que, décadas después, cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con la tecnología, pero en aquel entonces solo era un niño en California, explorando, preguntando y soñando. Capítulo 2. Apple, el nacimiento de una revolución. A mediados de la década de 1970, el mundo estaba cambiando. En los Estados Unidos, el espíritu de rebeldía juvenil, la música, el arte y la contracultura se mezclaban con un nuevo entusiasmo por la electrónica y la computación. En ese contexto, Steve Jobs, un joven inquieto que había abandonado la universidad y buscaba su lugar en el mundo, encontró en la tecnología no solo una herramienta, sino un vehículo para transformar la sociedad. La chispa de esa transformación nació gracias a la amistad con Stephen Wozniak, a quien todos llamaban cariñosamente Woz. Wozniak era un genio autodidacta, tímido pero brillante, con un talento excepcional para diseñar circuitos electrónicos. Mientras Jobs aportaba visión, energía y una capacidad innata para conectar ideas con personas, Wozniak dominaba el arte de convertir teorías en máquinas que funcionaban. Eran complementarios, uno soñador y persuasivo, el otro ingenioso y meticuloso. El punto de partida ocurrió en 1976, cuando Wozniak diseñó una computadora rudimentaria que podía conectarse a un televisor y mostrar caracteres en pantalla. Era algo novedoso en un mundo donde las computadoras eran grandes, costosas y accesibles solo para empresas o universidades. Jobs vio de inmediato el potencial. Aquella creación podía convertirse en un producto revolucionario si se presentaba no como un experimento de ingenieros, sino como una máquina para la gente común. Con esa idea en mente, Steve convenció a Wozniak de dar un paso audaz, fundar una empresa. Buscaron un nombre simple, fácil de recordar y cercano. Tras descartar varias opciones, Jobs propuso Apple. El nombre evocaba frescura, naturalidad y simplicidad, además de aparecer antes que Atari en las guías telefónicas, algo que para Jobs resultaba práctico. Así, junto con Ronald Wayne, un compañero mayor con experiencia administrativa que ayudaría a darle formalidad al proyecto, nació Apple Computer. El lugar de operaciones no podía ser más modesto: el garaje de la casa de los Jobs en Los Altos, California. Allí, entre herramientas,
piezas electrónicas y cajas improvisadas, comenzaron a ensamblar la primera computadora personal de la compañía, la Apple I. Cada placa base era soldada a mano por Wozniak, mientras Jobs se ocupaba de conseguir piezas a crédito, negociar con proveedores y persuadir a tiendas de informática para que aceptaran vender su producto. Wayne redactó el primer contrato y diseñó el logotipo inicial de Apple, una ilustración de Isaac Newton bajo un manzano. El Apple Prima no era más que una placa base, sin carcasa, teclado ni monitor. Sin embargo, representaba una pequeña revolución. Por primera vez, un aficionado podía tener en casa una computadora funcional que se conectaba a un televisor. Jobs logró vender 50 unidades a la tienda Byte Shop, lo que permitió financiar la producción inicial. Aquel modesto éxito fue el trampolín para un proyecto mucho más ambicioso. Un año después, en 1977, Apple presentó la Apple II, y con ella la verdadera explosión. A diferencia de su antecesora, esta computadora tenía un diseño más atractivo, una carcasa de plástico, teclado integrado y capacidad para mostrar gráficos en color. Jobs insistió en que debía ser un producto elegante, pensado no solo para funcionar, sino para conquistar a los usuarios visualmente. Fue una apuesta arriesgada, pero su instinto no falló. La Apple II se convirtió en un fenómeno de ventas. La máquina no solo capturó la atención de los entusiastas, sino también de las escuelas y los negocios. Por primera vez, las computadoras comenzaron a verse como herramientas accesibles y útiles en la vida cotidiana, no como objetos misteriosos reservados a especialistas. El éxito financiero fue inmediato. Apple pasó de ser un proyecto en un garaje a una compañía en expansión, capaz de atraer inversionistas y consolidarse como pionera de la industria. El contraste entre Jobs y Wozniak se hizo cada vez más evidente en esta etapa. Woz seguía disfrutando de la construcción técnica, perfeccionando circuitos y compartiendo su pasión en clubes de electrónica. Jobs, en cambio, pensaba en grande. Visualizaba a Apple como una marca capaz de cambiar la cultura y la relación de las personas con la tecnología. Ambos compartían la emoción de los primeros logros, pero mientras Woz soñaba con inventar, Jobs soñaba con transformar. Ronald Wayne, por su parte, no permaneció mucho tiempo en la aventura. Apenas unos días después de firmar como cofundador, temiendo los riesgos financieros, decidió vender su participación por una suma modesta. Años más tarde, aquel gesto sería visto como una de las decisiones más costosas de la historia empresarial. El lanzamiento de la Apple II marcó un antes y un después. Los ingresos crecieron exponencialmente, y Apple comenzó a reclutar empleados, alquilar oficinas y organizar una estructura corporativa. Jobs, con apenas 20 y tantos años, se convirtió en una figura emergente, carismática y polémica, capaz de inspirar a unos y exasperar a otros con su intensidad. La prensa empezó a interesarse en aquellos jóvenes que habían llevado una idea de garaje a una empresa multimillonaria en tiempo récord. En poco tiempo, Apple pasó de ser una iniciativa de soñadores a un gigante tecnológico en ciernes. La visión de Steve Jobs y el talento de Steve Wozniak habían dado origen a una revolución. La computadora personal había llegado para quedarse. Lo que comenzó con un puñado de circuitos en un garaje, se transformaba ahora en el primer paso de un cambio global, que alteraría la manera en que las personas aprenderían, trabajarían y se comunicarían en las décadas siguientes. En el aire flotaba una certeza. Aquello apenas era el comienzo. Capítulo 3. El auge y la caída. El inicio de la década de 1980 fue para Apple un periodo de expansión acelerada y sueños en grande. Tras el éxito de la Apple II, Steve Jobs se convenció de que la compañía debía dar el siguiente paso. Crear una computadora que no solo fuera potente, sino también sencilla, amigable y revolucionaria en su interfaz. Jobs estaba obsesionado con llevar la informática a un nivel en el que cualquier persona pudiera usar una computadora sin tener conocimientos técnicos. Ese ideal se encarnó en un nombre que, con el tiempo, se volvería mítico: Macintosh. El germen del proyecto provenía de un pequeño equipo dentro de Apple, que había concebido la idea de una computadora compacta y accesible.
Jobs, al conocerla, se adueñó de la visión y la transformó en una misión personal. Puso toda su energía en el proyecto, exigiendo un diseño elegante, insistiendo en que debía incluir gráficos, tipografías y un mouse como herramienta central de interacción. Inspirado en lo que había visto en Xerox PARC, un laboratorio donde ingenieros experimentaban con interfaces gráficas, Jobs comprendió que el futuro estaba en las pantallas llenas de ventanas, iconos y punteros, no en líneas interminables de comandos escritos. Con el Macintosh, Apple no solo diseñaba un producto, estaba creando un símbolo. Jobs reclutó a un equipo de ingenieros y diseñadores jóvenes, a quienes bautizó como los piratas, alentándolos a romper reglas y desafiar lo establecido. El ambiente de trabajo era intenso, exigente y muchas veces caótico. Jobs no toleraba la mediocridad, exigía lo imposible, y aunque eso generaba tensiones, también impulsaba a sus colaboradores a alcanzar resultados que ellos mismos no creían posibles. En 1984, Apple presentó oficialmente el Macintosh en un evento que quedaría grabado en la historia empresarial. El lanzamiento fue precedido por un anuncio publicitario que se emitió durante el Super Bowl, dirigido por Ridley Scott, inspirado en la novela 1984 de George Orwell. En el comercial, una joven corría y destruía con un martillo una pantalla que representaba la uniformidad y la opresión, mientras un narrador prometía que el 24 de enero, Apple presentaría un producto que cambiaría para siempre la informática. Fue un golpe maestro de marketing, audaz, provocador y visionario. El día de la presentación en Cupertino, Steve Jobs subió al escenario con la seguridad de un showman. Al encender el Macintosh frente al público, la máquina habló con una voz sintética. «Hola, soy Macintosh. Es genial estar fuera de esa bolsa». La audiencia estalló en aplausos. Era más que una demostración tecnológica. Era un momento cultural. Jobs había logrado lo que muchos consideraban imposible: que una computadora pareciera cercana, casi humana. Al principio el entusiasmo fue enorme. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer las dificultades. El Macintosh era innovador, pero también caro y limitado en cuanto a memoria y capacidad de procesamiento. Aunque fascinaba a diseñadores, artistas y educadores, resultaba poco atractivo para el sector corporativo, que demandaba máquinas más potentes y compatibles con programas existentes. Las ventas iniciales fueron decepcionantes. Dentro de Apple, las tensiones aumentaban. Steve Jobs, a pesar de ser un líder visionario, tenía un estilo de gestión abrasivo. Era exigente hasta la crueldad, impredecible y difícil de manejar. Los enfrentamientos con John Sculley, el ejecutivo que él mismo había convencido de dejar Pepsi para convertirse en director general de Apple, se volvieron cada vez más intensos. Jobs había seducido a Sculley con una famosa pregunta: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Sin embargo, la relación que comenzó con admiración mutua pronto se transformó en una batalla por el control de la compañía. Mientras Sculley buscaba estabilizar a Apple con una gestión más tradicional, Jobs insistía en arriesgar y empujar los límites. La falta de resultados inmediatos con el Macintosh inclinó la balanza en contra de Jobs. La junta directiva comenzó a perder confianza en él, temiendo que su carácter impulsivo pusiera en riesgo el futuro de la empresa. En 1985, la tensión alcanzó su punto máximo. Durante una reunión decisiva, el consejo respaldó a Sculley y marginó a Steve Jobs de la gestión diaria. El joven fundador, con apenas 30 años, se encontró expulsado de la compañía que él mismo había creado en el garaje de su casa. Fue un golpe devastador. Para Jobs, Apple no era solo un negocio. Era el reflejo de su identidad, de su pasión por unir arte y tecnología. Verse forzado a salir significaba perder una parte de sí mismo. La caída fue dura y humillante. Jobs quedó retratado en los medios como un genio difícil, un visionario incapaz de convivir con la realidad empresarial. Pasó días de introspección, preguntándose si su carrera había terminado. Sin embargo, aquella crisis también sembró en él una lección fundamental:
la importancia de madurar como líder, de aprender a equilibrar la pasión con la paciencia, la creatividad con la estrategia. Con el tiempo, Jobs entendería que su salida de Apple fue uno de los momentos más importantes de su vida. Lo obligó a empezar de nuevo, a construir con humildad y a reinventarse, aunque en ese instante se sintiera derrotado. En realidad, estaba entrando en una etapa que lo prepararía para regresar con más fuerza que nunca. El auge y la caída de Steve Jobs en Apple no solo marcaron un capítulo doloroso en su biografía, sino que también forjaron el carácter del hombre que años más tarde volvería a transformar la industria tecnológica de una manera aún más profunda. Capítulo 4. Next y Pixar, el renacer de un visionario. El año 1985 quedó grabado en la memoria de Steve Jobs como una herida abierta. Había sido expulsado de Apple, la empresa que él mismo había fundado en un garaje y convertido en símbolo de innovación. Muchos pensaban que su carrera había terminado, que no sería capaz de volver a levantarse. Sin embargo, para Jobs, aquella derrota se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa. Un renacer que lo llevaría a explorar caminos inesperados y a reafirmarse como un visionario. El nacimiento de Next. Tras abandonar Apple, Jobs decidió que no iba a rendirse. Tenía apenas 30 años y todavía un vasto caudal de energía, ideas y ambición. Con parte de la fortuna que había acumulado, fundó una nueva empresa de computadoras, Next Inc. Su objetivo era crear máquinas destinadas al ámbito educativo y científico, con un diseño impecable y capacidades técnicas muy superiores a las de la competencia. Desde el inicio, Next reflejó la personalidad de Jobs. El producto debía ser elegante, poderoso y bello. Cada detalle, desde la carcasa hasta la tipografía de la interfaz, debía transmitir perfección. Jobs contrató a un equipo selecto de ingenieros y diseñadores, a quienes desafió constantemente con su ya conocida intensidad. El resultado fue la Next Computer, presentada en 1988. La computadora era impresionante. Un cubo negro con líneas minimalistas, un sistema operativo avanzado con interfaz gráfica y capacidades que estaban muy por encima de lo que ofrecían otras compañías. Fue también la primera en utilizar un disco óptico como medio principal de almacenamiento, una innovación que años después se convertiría en estándar. Sin embargo, su precio era demasiado alto y su mercado demasiado limitado. Pese al entusiasmo inicial, las ventas fueron bajas y la empresa nunca alcanzó la rentabilidad esperada. Aún así, Next dejó un legado profundo. Sus sistemas operativos y sus herramientas de desarrollo eran tan avanzados que marcaron un hito en la industria. Décadas después, muchas de esas tecnologías servirían como base para el renacimiento de Apple y el sistema operativo Mac OS X. Aunque en términos financieros Next no fue un éxito inmediato, en el plano conceptual y tecnológico representó una semilla que más tarde germinaría. Pixar. Un salto a otro universo. Mientras Next luchaba por abrirse camino, Jobs encontró una oportunidad inesperada en otro terreno, el de la animación digital. En 1986, adquirió por $10 millones una pequeña división de Lucasfilm, dedicada a desarrollar hardware y software para gráficos por computadora. La compañía se llamaba Pixar. En un principio, Pixar no parecía tener un futuro claro. Su negocio consistía en vender estaciones gráficas de alto rendimiento, pero el mercado era reducido. Jobs, sin embargo, quedó fascinado por la tecnología y por el talento del equipo de creativos e ingenieros que la integraban, entre ellos un joven director llamado John Lasseter. Más allá del hardware, Pixar empezaba a experimentar con la idea de contar historias animadas íntegramente mediante computadoras, algo que hasta entonces parecía ciencia ficción. Durante los primeros años, Pixar atravesó dificultades financieras. Jobs invirtió gran parte de su propio dinero para mantener la empresa a flote, incluso cuando no había señales claras de éxito comercial. Muchos pensaban que estaba desperdiciando recursos. Sin embargo, Jobs confiaba en el potencial de la animación digital para transformar el cine. Aquella fe inquebrantable sería recompensada. En 1995,
Tras asociarse con Disney, Pixar estrenó Toy Story, el primer largometraje animado completamente por computadora. La película no solo fue un éxito de taquilla mundial, sino también una revolución cultural. Demostró que la animación digital podía ser cálida, emocionante y universal. Jobs, que había sido criticado como un empresario fracasado tras su salida de Apple, ahora era reconocido como el artífice de una nueva era en el cine de animación. El éxito de Toy Story catapultó a Pixar a la fama y la convirtió en un estudio líder en Hollywood. Con películas como Bichos, Toy Story 2 y Monsters, Inc., Pixar consolidó su reputación como sinónimo de calidad y creatividad. Jobs pasó de ser un outsider tecnológico a ocupar un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Un renacer personal y profesional. La etapa de Next y Pixar significó mucho más que un simple paréntesis en la vida de Steve Jobs. Fue un periodo de aprendizaje y maduración. Next le enseñó que la perfección técnica debía combinarse con un modelo de negocio viable, mientras que Pixar le mostró el poder de unir tecnología y arte en un producto capaz de conmover al público. Ambas experiencias lo prepararon para lo que vendría después. En Pixar, Jobs aprendió a confiar en equipos creativos, a respetar la visión artística y a comprender que la innovación no solo se mide en gigabytes o megahercios, sino también en emociones humanas. En Next, aunque la empresa no triunfó en ventas, desarrolló un sistema operativo que resultaría clave en el futuro de Apple. En retrospectiva, fue en esta etapa donde Jobs renació como líder. Pasó de ser un joven genio impetuoso y conflictivo a convertirse en un empresario más reflexivo, capaz de combinar visión tecnológica con sensibilidad cultural. Next y Pixar no solo lo mantuvieron en el mapa, sino que lo posicionaron en un lugar único, un pionero que había dejado su huella en dos industrias distintas. A mediados de los años 90, pocos podían preverlo, pero los caminos que Jobs había abierto estaban destinados a encontrarse nuevamente con Apple. La empresa que lo había expulsado pronto llamaría a su puerta, y el mundo sería testigo de uno de los regresos más extraordinarios en la historia empresarial. Capítulo 5. El regreso triunfal a Apple. En 1997, el destino volvió a poner a Steve Jobs frente a la empresa que había fundado 2 décadas antes. Apple atravesaba un momento crítico. Sus productos se habían vuelto confusos, la competencia crecía sin piedad, y la compañía estaba al borde de la quiebra. El gigante tecnológico que había revolucionado los años 70 y 80 parecía desmoronarse. Fue entonces cuando Apple tomó una decisión desesperada: comprar Next, la empresa que Jobs había creado tras su salida, para aprovechar su avanzado sistema operativo. Con esa adquisición, Jobs regresó oficialmente a la compañía que lo había expulsado 12 años antes. Al volver, Steve encontró una Apple debilitada, con múltiples líneas de productos que generaban confusión y pérdidas. Su primera tarea fue clara: simplificar. Eliminó decenas de proyectos que no tenían futuro y redujo la oferta de computadoras a 4 categorías: una para consumidores, otra para profesionales y lo mismo para portátiles. Con esa decisión, Apple dejó de dispersarse y volvió a enfocarse en lo esencial. Jobs comprendía que la clave no estaba en producir más, sino en crear mejor. El primer gran fruto de este nuevo rumbo llegó en 1998 con el lanzamiento del iMac. Diseñado junto al joven y talentoso Jony Ive, el iMac rompió con todos los moldes. Un computador todo en uno con carcasa de plástico translúcido en colores vibrantes, formas redondeadas, y un diseño amigable que lo convertía en objeto de deseo. Más que una máquina, el iMac era una declaración. La tecnología podía ser bella, divertida y accesible. El éxito fue inmediato y marcó el inicio de la resurrección de Apple. Pero Jobs no se conformó. Su visión iba mucho más allá de las computadoras. Creía que Apple podía convertirse en el epicentro de la vida digital de las personas. Bajo esa idea, la compañía inició una serie de lanzamientos que cambiarían para siempre la relación entre el ser humano y la tecnología. En 2001 apareció el iPod,
un pequeño dispositivo capaz de almacenar miles de canciones en el bolsillo. Jobs lo presentó con su característico estilo minimalista. 1000 canciones en tu bolsillo. El iPod no solo revolucionó la música portátil, sino que también impulsó el nacimiento de iTunes, la tienda digital que transformó por completo la industria musical. La idea de comprar canciones en línea, una por una, y reproducirlas fácilmente en un dispositivo elegante, se convirtió en un fenómeno cultural. El éxito del iPod consolidó a Apple como algo más que una empresa de computadoras. Ahora era un referente en estilo de vida. Sin embargo, el verdadero golpe maestro aún estaba por llegar. En 2007, en un escenario abarrotado, Steve Jobs presentó el iPhone. Lo definió como 3 dispositivos en uno: un teléfono, un iPod y un navegador de Internet. Pero en realidad, el iPhone era mucho más. Un ordenador de bolsillo con pantalla táctil que eliminaba botones físicos y abría la puerta a un nuevo ecosistema de aplicaciones. Su llegada no solo transformó la industria de la telefonía, sino que redefinió por completo la manera en que las personas se comunicaban, trabajaban y se entretenían. El impacto del iPhone fue inmediato y arrollador. Competidores como Nokia y BlackBerry, que dominaban el mercado en ese momento, quedaron rezagados. Apple había establecido un nuevo estándar que pronto se convertiría en la norma de la industria. Jobs no solo había reinventado el teléfono, había creado el dispositivo central de la vida moderna. Pero aún tenía un as bajo la manga. En 2010, Apple presentó el iPad, una tableta ligera y elegante que muchos miraron con escepticismo al principio. Jobs la describió como un dispositivo mágico e intuitivo, perfecto para navegar, leer, jugar y consumir contenido multimedia. Una vez más, el tiempo le dio la razón. El iPad inauguró una nueva categoría de dispositivos y se convirtió en un éxito mundial. Cada uno de estos productos, iMac, iPod, iPhone y iPad, reflejaba la esencia de la visión de Jobs: combinar tecnología de vanguardia con un diseño exquisito y una experiencia de usuario simple y poderosa. Para él, la innovación no consistía en añadir más características, sino en eliminar lo innecesario y enfocarse en lo esencial. La década del 2000 fue, sin duda, el periodo de consolidación definitiva de Steve Jobs como un genio visionario. Bajo su liderazgo, Apple pasó de estar al borde de la bancarrota a convertirse en la empresa tecnológica más admirada y valiosa del planeta. Jobs no solo rescató a Apple, transformó múltiples industrias: la música, la telefonía, el cine de animación con Pixar, la informática personal y los medios digitales, dejando una huella imborrable en la cultura global. Más allá de las cifras y los productos, su mayor logro fue cambiar la manera en que el mundo interactuaba con la tecnología. Jobs entendía que los dispositivos no debían ser fríos ni complicados, sino cercanos, bellos y casi invisibles en su funcionamiento. Con Apple, demostró que la tecnología podía ser una extensión natural de la vida humana. Cuando el iPhone se convirtió en un objeto indispensable y el iPad en una nueva forma de consumir contenido, el mundo comprendió que Steve Jobs había cumplido su misión: no solo construir computadoras, sino reinventar la manera en que la humanidad se conecta, se comunica y crea. Su regreso a Apple no fue simplemente una victoria personal. Fue la consolidación de un legado que aún perdura en cada dispositivo que llevamos en el bolsillo o en la mano. Capítulo 6. Legado y lecciones de vida. En 2003, cuando Apple disfrutaba de un periodo de esplendor gracias al éxito del iPod, Steve Jobs recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de páncreas. Para un hombre acostumbrado a tener el control, la enfermedad fue un golpe devastador. Jobs, fiel a su carácter, decidió inicialmente enfrentarla a su manera. Recurrió a dietas, terapias alternativas y prácticas espirituales antes de aceptar un tratamiento médico convencional. Esa decisión retrasó una intervención quirúrgica que, quizás, pudo haber extendido su vida en mejores condiciones. Aún así, Jobs no se rindió.
Continuó liderando Apple con la misma intensidad de siempre, ocultando en gran medida su enfermedad al público. Subía al escenario para presentar nuevos productos con la energía de un visionario, aunque en privado luchaba contra un cuerpo debilitado. Su delgadez y fragilidad física se hicieron cada vez más evidentes en los años posteriores, pero él parecía empeñado en demostrar que su mente seguía siendo tan aguda y creativa como siempre. Durante ese periodo, Jobs supervisó algunos de los lanzamientos más trascendentales de Apple: el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. Cada presentación se convirtió en un acontecimiento mundial. Los productos no eran solo dispositivos electrónicos, sino expresiones de una filosofía que combinaba innovación, simplicidad y belleza. Jobs entendía que la tecnología debía integrarse en la vida cotidiana con naturalidad, casi como una extensión del ser humano. Esa visión, que había germinado en el garaje de su infancia, alcanzaba ahora su máxima expresión. A medida que la enfermedad avanzaba, Jobs comenzó a reflexionar más abiertamente sobre la vida, la muerte y el sentido de su obra. Uno de sus momentos más recordados fue su discurso en la ceremonia de graduación de Stanford en 2005. Allí compartió 3 historias personales que sintetizaban sus valores: la importancia de seguir la intuición, de convertir los fracasos en oportunidades y de vivir cada día como si fuera el último. Sus palabras, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, conmovieron al mundo entero. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar grandes decisiones, dijo. Ese mensaje trascendió las fronteras de la tecnología y se convirtió en una lección universal de vida. En sus últimos años, Jobs dedicó más tiempo a su familia. Junto a su esposa, Laureen Powell, y sus hijos, buscó el equilibrio entre el papel de visionario empresarial y el de esposo y padre. Aunque siempre fue un hombre intenso y exigente, aprendió a valorar los momentos simples, conscientes de que su tiempo era limitado. El 24 de agosto de 2011, debilitado por el cáncer, Steve Jobs renunció oficialmente como director ejecutivo de Apple. En su carta a la junta directiva, reconoció que ya no podía cumplir con sus responsabilidades, pero reafirmó su confianza en el equipo que quedaba al mando, especialmente en Tim Cook, su sucesor. Apenas unas semanas después, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció en su hogar en Palo Alto, a los 56 años de edad. La noticia sacudió al mundo entero. Presidentes, empresarios, artistas y millones de usuarios anónimos expresaron su admiración y gratitud. Las tiendas de Apple en todo el planeta se convirtieron en altares improvisados, llenos de flores, velas y notas de agradecimiento. El legado de Steve Jobs trasciende los productos que creó. Es cierto que el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad cambiaron industrias enteras, pero lo que realmente dejó al mundo fue una forma de pensar. Jobs enseñó que la innovación no consiste en preguntar al cliente qué quiere, sino en anticipar lo que ni siquiera imagina necesitar. Mostró que la tecnología puede ser bella y emocional, no solo funcional. Insistió en que el diseño y la experiencia de usuario son tan importantes como la potencia interna de una máquina. Su vida también ofrece lecciones humanas. Jobs no fue un líder perfecto. Podía ser duro, exigente y a veces despiadado en sus juicios. Pero detrás de esa intensidad, había una convicción inquebrantable de que era posible cambiar el mundo. Y lo cambió. Supo convertir cada fracaso en un renacimiento, cada límite en un desafío, cada derrota en una oportunidad para volver más fuerte. Hoy, más de una década después de su muerte, su influencia sigue viva. Cada vez que alguien desbloquea un teléfono con un simple gesto, cada vez que un estudiante diseña en un iPad o que un creador encuentra inspiración en una interfaz limpia y sencilla, el espíritu de Steve Jobs está presente. Su filosofía de combinar arte y tecnología continúa guiando no solo a Apple, sino también a miles de emprendedores y soñadores en todo el mundo. El viaje de Steve Jobs fue intenso, contradictorio y extraordinario.
Desde el niño curioso que desarmaba radios en un garaje, hasta el hombre que transformó la forma en que la humanidad se conecta a su vida, es testimonio de lo que puede lograrse cuando la pasión y la visión se convierten en motores de acción. Su legado no está solo en los dispositivos que usamos, sino en la inspiración que dejó. La idea de que se puede vivir para dejar una huella, para hacer que cada día cuente, para pensar diferente.